Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles volver a saludar. Bienvenidos. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas ¿Cómo, noches, licenciado. cómo están, compañeritos? Buenas ¿Cómo han pasado? noches, licenciado. Buenas noches, Licen. Bueno, ante todos, antes de proceder con el desarrollo de la presente clase, quiero pedirles disculpas a cada uno de ustedes por haberme ausentado casi una semana, si no es un poquito más, por el tema de que actualmente yo también me encuentro atravesando estudios igual que ustedes en la Universidad Estatal de Milagro y obviamente se tenía unos exámenes bastante complicados que rendir por tal virtud que no hemos podido estar desarrollando la clase sincrónica como en este instante, pero obviamente sí se les proporcionó la explicación necesaria en función de los temas que se les ha venido planificando semana tras semana. Entonces, de esa manera, obviamente, a partir de ese momento ya estamos de vuelta, estamos ya para dar el final de todo este proceso educativo. Gracias a cada uno de ustedes que han continuado desarrollando sus actividades, unidad tras unidad, semana tras semana. Ustedes podrán haberse dado cuenta, haber podido revisar ya las que en su plataforma las calificaciones correspondientes ya a la unidad 9 ya se encuentran calificados en relación a mis materias y tenemos todo al día. De pronto, si algún compañero no ha presentado a tiempo, tendrá que esperarse un ratito hasta poder, obviamente, solventar, realizar un barrido adicional a la plataforma y poder dar solución a todas las actividades correspondientes a notas, teniendo en cuenta que el momento que nosotros ya entremos a la unidad número 11 que prácticamente ya es en el mes de diciembre, ahí se desarrollará un barrido general de toda la plataforma desde la unidad 1 hasta la unidad 11, en totalidad en relación a revisar si es que existen tareas pendientes de calificar, si es que algún compañero ha enviado actividades en función de, obviamente, atrasadas, en función de que se les califique. Nadie se va a quedar sin calificación. De hecho, a todo el mundo voy a tratar de ayudarles hasta el final para que no tengan ningún inconveniente en el desarrollo de las calificaciones. Obviamente deberán presentar correctamente de acuerdo a lo que se les va solicitando en cada una de las actividades, en cada una de de las tareas. Y lo que sí debo llamarles un poquito la atención es que sí, por ahí veo que se me han aflojado un poquito en relación a la presentación de las tareas. Yo no sé si ya un poquito se han cansado, no sé si están un poquito ya aburridos, pero ya estamos llegando al final, estamos llegando ya al final del proceso educativo. Denle con ahínco, denle con responsabilidad, cumplan sus tareas de acuerdo a la normativa que se les plantea en cada una de las asignaturas hasta el final, teniendo en cuenta que ya prácticamente nos resta alrededor de 5 a 6 semanas en total de clases y ahí tienen ustedes el examen final el que tienen que rendir y con eso obviamente entrarán a la sumatoria de puntos. A ver, ojalá que nadie se quede al supletorio, que todos pasen, que cumplan todas las asignaturas. En relación a las notas, ustedes deben tener muy en cuenta que si ustedes no rindieron exámenes, si ustedes no presentaron tareas, obviamente iban a tener dificultades el momento de pasar al siguiente nivel. En esta básica intensiva es más o menos como, pongámosle un ejemplo, como la lotería. O gana todo o pierde todo. Eso quiere decir que si ustedes pueden ganar, obviamente, si es que cumplen con todas las determinaciones, ustedes pueden ganar tranquilamente octavo, noveno y décimo, pero si es que no reúnen los puntos necesarios, ustedes también pueden perder los 3 niveles. Entonces, no hay mitades, no hay por pases, esto es un todo, octavo, noveno y décimo en un solo proceso educativo. Así es que, por favor, hasta el último
tratemos de, con responsabilidad, cumplir todas las obligaciones que nosotros tenemos en función de este proceso educativo. De esta manera, señores y señores, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 10, gramática. Estamos en la semana 2 y vamos a ver en esta clase los adverbios de duración. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 2, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden consultar para ampliar y completar correctamente lo que se les solicita en la presente tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera, ¿qué es el adjetivo, qué es el adverbio de grado? Escriba dos ejemplos. Obviamente, el concepto de qué es adverbio de grado, ustedes obviamente lo van a poner de acuerdo a lo que ustedes tienen en el material de apoyo, si pueden consultar un poquito más, obviamente dentro de la estructura de inglés. Los dos ejemplos que se les solicita aquí, eso sí tienen que estar escritos español-inglés. Si no está así, se restan puntos en el desarrollo de la tarea. La siguiente actividad dice, escriba dos oraciones con adverbios de frecuencia. Estas dos oraciones tienen que estar tanto en español como en inglés. Bien organizado, bien ordenado. Es que solo está en inglés, se le calificará por la mitad. Y si es que está en español, tendrá una puntuación de 0. La siguiente dice, escriba 5 adverbios de interrogación. Esos adverbios de interrogación son en inglés y en español. Tienen que escribir de las dos formas, tanto en inglés como en español. La siguiente dice, ¿cuándo se utilizan los adverbios de duración? Fácil, porque ustedes simplemente tienen que coger y transcribir el concepto de adverbios de duración y se ha acabado el libro. Y por último tenemos traduzca los siguientes adverbios. Tenemos los siguientes, tenemos forever, tenemos from now on, tenemos from the beginning y tenemos permanently. Ahí tenemos estos 4 adverbios, los cuales deben ustedes simplemente traducir al español y eso es todo. Eso en cuanto a la explicación de cómo tienen que desarrollar el contenido exacto de la tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, nada tienen que hacer en otras actividades, no tienen que ser en computadora, no tienen que hacer nada, sino esto tiene que ser 100% a mano. Para ello ustedes ya saben, tienen que cumplir con el rotulado de la hoja en la parte superior de la hoja donde ustedes van a desarrollar la tarea, desarrollan este contenido, lo que es la rotulación, y a continuación, inmediatamente después que hayan completado ese tema, ustedes pueden empezar a desarrollar su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer en cuanto a esta primera etapa de presentación de la tarea. Para el cumplimiento correcto de la misma, deben leer las recomendaciones, deben de leer la rúbrica de calificaciones. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 10 con el tema adverbios de duración, correspondientes a la semana 2 del 13 de noviembre del 2023. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 13 de noviembre, la fecha límite de entrega es del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2023. Tenemos el tiempo suficiente para cumplir esta y el resto de asignaturas, el resto de tareas que se vendrán en las siguientes semanas. Una vez explicado el proceso, cómo ustedes tienen que desarrollar su tarea correspondientes para esta semana, inmediatamente vamos a proceder con el proceso de explicación en cuanto a los adverbios de duración. Vamos a ver qué es lo que determina. Como su nombre lo indica, cuando hablamos de adverbios de duración, prácticamente vamos a describir este adverbio, permite describir el tiempo en el cual se va a desarrollar una determinada acción. Si todo el día, si en una semana, si en un mediodía, si en una hora, qué sé yo. Por algo su nombre mismo lo determina, adverbios de duración. Los adverbios de duración sirven para conocer el tiempo que dura algunas acciones. Por lo regular responden a las preguntas for how long, que significa por cuánto tiempo. Entonces aquí nosotros tenemos prácticamente que responder
a esta pregunta. De hecho, los adverbios de duración tienen que responder a esa pregunta. Alguien les hace esta pregunta, for how long, y inmediatamente ustedes lo van a responder utilizando los adverbios de duración. Para ello, en la siguiente infografía nosotros tenemos los adverbios de duración y su traducción al idioma español. Por ejemplo, los adverbios de duración, vamos a ver los siguientes. Por ejemplo, all day. All day se traduce al español todo el día. All week, toda la semana. Ever since, desde entonces. For, obviamente este for lo utilizamos con minutos, lo utilizamos con horas, con, con meses, perdón, con semanas, con meses y con años. Con cualquiera de ellos se puede utilizar. Por ejemplo, for minutes, por minutos, for hours, por horas, for weeks, por semanas, for months, por meses y for years, por años. Cualquiera de ellos podemos utilizar dependiendo del tiempo que nosotros vayamos a describir con el adverbio de duración for. Tenemos el siguiente que es for while. For while es por un tiempo. Forever, que utilizan mucho especialmente cuando dice I love forever, que están diciendo te amo o te amo para siempre, te amo por siempre. Entonces este forever significa para siempre. Tenemos from now on, de ahora en adelante. De ahora en adelante no les voy a perdonar una sola falta ortográfica. Por ejemplo, ahí utilizo este for now on. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? De ahora en adelante les voy a revisar las tareas un poco más determinadas. La siguiente dice from the beginning, desde el inicio. Desde el inicio les advertí que ustedes si no presentan los deberes no van a pasar, por ejemplo. Ahí puedo utilizar for the beginning. Tenemos el siguiente permanently, que es permanentemente, y habíamos visto prácticamente este adverbio se construye a partir de un verbo, permanent. Entonces tenemos permanently, obviamente con la determinación al final li. Entonces ahí tenemos la determinación de adverbio, tenemos permanente. Size, y habíamos visto este size, nosotros utilizamos cuando, por ejemplo, decimos el Colegio de Benecer está al servicio de la colectividad desde 1915, por ejemplo, para ponerles un ejemplo. Entonces, ahí utilizamos este size, desde. Entonces, si ponemos, obviamente, este size se utiliza, y habíamos visto en clases anteriores, directamente solo se utiliza con fechas, para determinar fechas. Desde el 2014, por ejemplo, por ponerle por poner un ejemplo, podemos decir desde el 2015 no hemos tenido apagones, por ejemplo. Entonces ahí utilizamos size, que determina desde. Tenemos el siguiente for so far, que es hasta ahora. Temporarily, otro adverbio construido con la li al final. Entonces tenemos temporarily, que es temporalmente. The whole morning, toda la mañana te esperé. Ya pues saben cómo decir a la enamorada cuando están, o a la esposa cuando le están esperando y no es impuntual. Ahí utilizan the whole morning, toda la mañana. Tenemos until now, hasta ahora. Up to now, que es hasta ahora, igual cualquiera de las dos determinaciones se puede utilizar. Estos obviamente son los adverbios de frecuencia, especialmente los adverbios de duración, los cuales van indicando qué tiempo es lo que dura o qué tiempo es lo que va a determinar del ejercicio de una actividad, de la acción que se desarrolla dentro de la oración. Ahora vamos a ver a continuación los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia expresan la periodicidad de las acciones. La pregunta para encontrarlos es who often. Who often, obviamente a esa pregunta nosotros vamos, la persona que nos haga esta pregunta, nosotros le vamos a contestar con los adverbios de frecuencia. Ese who often significa qué tan seguido. Hay que tener cuidado de no confundirnos los adverbios de duración. Obviamente nos determinan, nos indican la duración de una actividad. Mientras que los de frecuencia, como los dice, ¿con qué frecuencia, por ejemplo, ustedes, les pongo un ejemplo, ¿con qué frecuencia salen a trotar? Yo digo, salgo a trotar todos los domingos.
¿Con qué frecuencia ven televisión? Ah, no, la televisión yo veo todas las noches. Entonces, esos son los adverbios de frecuencia, los que nos van indicando con qué periodicidad nosotros desarrollamos una determinada acción. Entonces, aquí tenemos los adverbios de frecuencia, obviamente inglés-español. Tenemos always, always, siempre, siempre veo televisión, por ejemplo, always see TV, por ejemplo, always siempre. Annually, anualmente, igual tenemos la construcción de este adverbio. Ya saben, la mayoría de los adverbios se construyen con, nosotros habíamos visto las reglas gramaticales en cuanto a la construcción de los adverbios. En este caso, este tipo de adverbios simplemente se construyen con la L y la Y al final, y ustedes ya saben que ese automáticamente en su cabecita ya tienen que identificarle rapidito. Cuando vemos con esta determinación gramatical, esto ya es un adverbio. En este caso, annually es un adverbio de frecuencia que significa anualmente. Daily, diariamente. Ever, alguna vez. Frequently, frecuentemente. For time to time, de vez en cuando. De vez en cuando. Esta frase, o incluso aquí en el Ecuador y especialmente en Latinoamérica, utilizamos mucho. De vez en cuando hago los deberes, por ejemplo. De vez en cuando salgo a caminar, entonces tenemos from time to time para determinar este de vez en cuando. Tenemos el siguiente que es hardly ever, que es casi nunca tomo café, por ejemplo. Para las personas que de pronto le hace daño, hardly ever take coffee, casi nunca tomo café. Entonces, la siguiente tenemos never, que este es un adverbio de negación que habíamos visto en clases anteriores. Never significa nunca. Normally, normalmente. Occasionally, ocasionalmente. Ocasionalmente, reviso la puntualidad de sus tareas. Les dejo por alto esa parte. Entonces yo utilizo occasionally. Once, una vez. Regularly, regularmente. Seldom, rara vez. Seldom, rara vez hago perder a mis alumnos el año porque no hacen los deberes, por ejemplo. Ahí utilizo seldom, rara vez. Usually, usualmente. Weekly, semanalmente. Estos son los adverbios de frecuencia, lo que va indicando con qué frecuencia yo desarrollo una determinada actividad dentro de la oración. Entonces, prácticamente estos adverbios de frecuencia se utiliza cuando nosotros vamos a describir cuando una acción es repetitiva por la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Por ejemplo, yo puedo decir, frecuentemente le doy agua a mi perro. Entonces, ahí le estoy indicando qué es lo que estoy haciendo. Entonces, obviamente es una frecuencia que se va, o algo que se va desarrollando frecuentemente dentro de la oración. Vamos a ver a continuación los adverbios de grado. Los adverbios de grado son útiles para expresar diferentes intensidades dentro de la oración. Prácticamente estos adverbios de grado son como las estructuras superlativas dentro del idioma español. ¿Qué es lo que hacen los adjetivos superlativos en español? Le dan una tonalidad diferente, más intensa de las actividades que hacemos. Si yo digo fuerte, yo le digo fortísimo. Si yo le digo claro, yo le puedo decir clarísimo. Entonces, ¿qué le está dando? Le está dando un grado de intensidad dentro de la descripción de lo que se va a hacer. Entonces, vamos a ver los siguientes adverbios de grado en inglés también. Vamos a ver cómo se los determina. Tenemos el primero, tenemos absolutely, que es absolutamente. Tenemos almost, que es casi. Tenemos barely, que es apenas. Tenemos extremely, que es extremadamente. Por ejemplo, puedo decir Luis es extremadamente cuidadoso, por ejemplo. Entonces ahí utilizo la extremely, le estoy dando una actividad superlativa de ser cuidadoso, ¿no es cierto? Digo que es extremadamente cuidadoso, entonces estoy dando una función un poco más intensa. Less, que es menos.
Mainly, que es principalmente, more, es más. Este more también hemos visto. También hemos visto, este more se utiliza también en las estructuras de matemáticas, también se lo utiliza, es una forma de utilizar para determinar más. En este caso, more como adverbio determina más. Mostly, que es mayoritariamente. Much, que es más o mucho, cualquiera de las dos determinaciones. O también puede utilizarse como más, pero en lo general dentro del inglés se utiliza como mucho. Much es mucho. Nearly, por poco. Not at all, no del todo. No del todo estoy dormido, por ejemplo. Entonces ahí estoy indicando. Pretty, mucho o muy. Rather, bastante. Relatively, relativamente. Totally, totalmente. Totalmente de acuerdo con la disposición que mandan los directivos del colegio, por ejemplo. Utilizo totally. Entonces, esos son los adverbios en cuanto a la determinación de grado, que determinan la intensidad en relación a la acción que va describiendo el adverbio dentro de la oración, dentro de la acción. Le va dando un grado diferente, le va dando un grado mucho más intenso, ¿no es cierto? Y a continuación vamos a ver los adverbios de interrogación. Como su nombre ya lo dice, nos permiten preguntar. Muchos de ellos están constituidos como las who questions o las questions word. Entonces vamos a ver en qué consisten los adverbios de interrogación. Como su nombre lo indica, sirven como su nombre lo determina para realizar preguntas. Son por lo general las who questions o las questions word. Los adverbios de interrogación en inglés, vamos a ver cuáles son y la traducción. Muchos de ellos nosotros los utilizamos, incluso dentro de las presentaciones para preguntarle, por ejemplo, ¿cómo estás? Yo le digo, how are you? Entonces le digo, ¿cómo? Estoy indicando con ese who questions, con el primero con who, ¿cómo lo determino? How are you? ¿Cómo estás? Entonces aquí vamos a ver. Tenemos el primer adverbio de interrogación que es who, justamente, que obviamente se traduce al español como cómo. Tenemos what, que what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? Entonces ahí utilizamos. When, cuándo, where, dónde, where do you like? Where do you like? ¿Dónde vives? Entonces digo, where do you like? También lo utilizo con where. Which, cuál, who, quién y why, por qué. Entonces nosotros podemos desarrollar cualquier tipo de interrogación utilizando este tipo de adverbios de interrogación que obviamente también parten de esta estructura. Nosotros ya lo habíamos visto con ejemplos en clases anteriores en relación a las who questions. Entonces aquí nosotros tenemos una serie de actividades en cuanto a los adverbios que nosotros hemos podido ver en esta noche, las diferentes clases de adverbios. Hemos visto los adverbios de interrogación que nos permiten hacer preguntas, hemos visto los adverbios de grado que le dan una tonalidad, le dan una intensidad diferente a la acción que está desarrollando. Tenemos los adverbios en relación a frecuencia, con qué frecuencia nosotros desarrollamos una determinada acción cuando algo nos están preguntando. Tenemos los adverbios de duración que nos permiten indicar cuánto dura una acción o en qué tiempo se van a desarrollar una acción. Esos son los adverbios que nosotros hemos visto. Para ello vamos a intensificar un poquito más. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito más en relación a este tema. Vamos a ver algunas otras determinaciones en cuanto a los adverbios en inglés, cuáles son las características, cuáles son, una vez más, para recordarnos qué son cada uno de ellos, cómo nosotros debemos utilizarlos dentro de las estructuras de la estructura gramatical de una oración. Entonces vamos a ver los adverbios en inglés, vamos a ver cuáles son y vamos a ver los adverbios en inglés especialmente qué es lo que son. Los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican verbos
adjetivos y también a otros adverbios, ya le habíamos visto. Su labor es brindar más información acerca del elemento que califica los adverbios. Así, por ejemplo, en My mom walks slowly in the street, mi mamá camina lento por la calle. Slowly es el adverbio que califica en qué forma está desarrollando la acción el verbo. En este caso, walk. Walk es caminando. ¿Cómo lo hace walk? Lo hace slowly, que es el adverbio. Está indicando que camina lento, slowly lento. En cuanto a adverbios en inglés que califican adjetivos, un ejemplo es my teacher is extremely impatient. Mi maestro es extremadamente impaciente. Entonces, aquí este extremely es lo que determina con mayor intensidad la acción, obviamente en este caso de quien se habla en la oración, que en este caso es teacher. Estamos viendo el grado de impaciencia que tiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace los adverbios? Le da una descripción más exacta de en qué sentido se está desarrollando la acción. Y en el caso de los adverbios que califican a otros adverbios, un ejemplo es the concert. Tickets are almost fully sold out. Dice, los boletos para el concierto están casi agotados por completo. En este caso, almost, que es casi, modifica a fully, que es por completo. Entonces, están casi por completo agotados los tickets, los boletos. Entonces, ahí almost es el adjetivo el cual está determinando. ¿Cómo formar los adverbios en inglés? Nosotros ya habíamos visto y estamos refrescando un poco más, reforzando este proceso de aprendizaje en relación de los adverbios. Los adverbios en inglés se pueden formar de 5 maneras diferentes que pueden encontrar y podemos ver a continuación. En primera instancia, los terminados con LI, justo los que habíamos visto por ahí. La terminación más común consiste en agregar LI a un adjetivo para convertirlo en adverbio. Por ejemplo, bad, que es malo, badly, como adverbio, es de mala forma o malamente. Eventual, como adjetivo, obviamente significa eventual, pero como adverbio, transformado adverbio, significa eventually, y este es eventualmente. General es general, generally, generalmente. Perfect, perfecto, perfectly, perfectamente. Wrong, equivocado, wrongly, erróneamente. Entonces, ¿qué es lo que nos da esta determinación o cuál es la función exacta de los adverbios? Dar un matiz diferente y una contextualización diferente en función de las actividades en las cuales se va describiendo la acción dentro de la oración. Esto en primera instancia. Esa es la primera forma más común que nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando, que es la terminación LI para formar los adverbios. En la siguiente regla, nosotros también habíamos visto en los adverbios que terminan en Y, se cambia esa Y y se le integra la consonante, la I normal, y la Y se le agrega la terminación LI. Por ejemplo, tenemos los adjetivos, por ejemplo, hazy, que es fácil, pero si le digo hazily, ¿qué es lo que hice? Eliminé la Y y simplemente le coloqué la I latina o la I normal, la L y la Y, y se transformó en un adverbio. Hazily se determina como fácilmente. Speedy es veloz, termina con Y. Todos los adjetivos terminados en Y se aplica este fenómeno gramatical. Se elimina esta Y y se le aumenta ILY. Por ejemplo, aquí tenemos speedily, que es velozmente. Speedy, veloz, speedily, velozmente. Happy, feliz, termina en Y. Happily, felizmente. Lazy, perezoso. Lazily, perezosamente. Entonces aquí nosotros vamos viendo cómo los determinamos. La siguiente estructura decía que a los adjetivos que terminan en IC se les agrega una A o una ICA al final, más el sufijo LLI. Ojo, este tipo de adverbios llevan una doble L. Siempre vamos a ver, siempre para poderlos estructurar, siempre van a repetirse la LP dentro de esta estructura. Por ejemplo, tenemos athletic,
terminan en IC, athletic, eso es atlético. Y nosotros, ¿qué es lo que le hacemos? Simplemente le agregamos A, doble L, Y. Athletically, que es atléticamente. Academic, que es académico. Academically, que es académicamente. Cabalistic, cabalístico. Cabalistically, que es cabalísticamente. Specific, se traduce al español como específico, pero al transformarle en adverbio, simplemente se le agrega a doble l i al final y suena specifically, que es específicamente. Trágico como adjetivo, tragically como adverbio, trágicamente. Y vamos a ver el siguiente, que a los adjetivos terminados en lisi les sustituye dicha terminación por li nada más. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos accesible, que se traduce al español como accesible. Accessibly, ¿qué es lo que qué es lo que pasó? Se eliminó simplemente esta le y se le colocó ly y se transforma en adverbio y se traduce al español como accesiblemente. Flexible es flexible, flexibly, flexiblemente. Honorable, honorable, honorably, honorablemente. Incredible, increíble, incredibly, increíblemente. Terrible, terrible, terribly, terriblemente. Y de esa forma nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando un poco más, recordando un poco de temas en relación a los adverbios, cómo se van formando, cómo se van estructurando, que son temas bastante fáciles y que a ustedes les va a permitir enriquecer un poco más el momento también de incluso de identificar dentro de una frase, dentro de una oración, qué es un adverbio y cuál es la función, cuál es la determinación que se realiza. De esa manera llegamos ya a la parte final de lo que corresponde a la clase de inglés. Nos estaremos viendo en la siguiente hora, que es de ciencias sociales. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias, licenciado. Listen.